¿Cuál es el que estará? Que le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Cuál? El que le dijo que ellos eran pecadores, él era pecador, y que era justo que estaba pagando ahí, pero él era santo. Pero no le quiso decir que ese mismo día estaba con él en el cielo, sino en el día de la resurrección, hermanos. Entonces va a resucitar ese ladrón que murió al lado de nuestro Señor Jesucristo también crucificado. Eso es lo que tenemos que entender, que no está él con allá, sino recién va a resucitar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, por eso le dijo, y él dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Hacemos las cosas nuestras y después damos para Dios lo que somos. Cuando Él es el primero de todo, para que nosotros también seamos los primeros en su reino. ¿Cómo le digo? Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mira, llama a Elías. Porque no entendieron, porque no entendían y porque no entienden ahora. Porque están sordos, ciegos y duros de corazón. Y sigue diciéndonos, ¿cómo dijeron? Mira, llama a Elías. Así como ahora, ¿qué dijo el Señor? Escudriñad mi palabra, porque en ella encontrarás la salvación. ¿Quién escudriña? ¿Quién se pasa un día? Y si no es un día, siquiera una hora completa, pero que nadie se perturbe. Y que aprendan a respetar que está con su Dios. Le está oyendo. Y que nadie se debe perturbar. Dejad. Veamos si viene Elías a bajar. Miren lo que pensaban aquellos incrédulos. Aquellos que tuvieron la oportunidad de adorarlo porque estaba vivo dentro de nosotros. Aquellos que tenían de cantarle las alabanzas. Aquellos que tenían de alzarlo en sus hombros, adorarle. Pero sin embargo, no lo conocían. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y sigue hablándonos en el versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó. Dice, de arriba abajo. Y él dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar, había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Recién creó aquel centurión que era el hijo de Dios cuando vio las tinieblas y que se rasgó el velo. Recién entonces dijo que era Dios. Y dice así, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena,
María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. ¿Quiénes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían? Y otras muchas que habían subido con él, ¿a dónde? A Jerusalén. O sea que había muchas mujeres que lo seguían al Señor, le servían, lo adoraban y lo seguían, junto con sus discípulos, hermanos. Bien, sigamos para entender después bien la palabra de vuestro Dios, que es lo que nos ha hablado. Vamos a hacer el mismo capítulo 15 y el versículo 42. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo. O sea, ¿qué día? Así como hoy día. ¿Cómo era como disciplinado? Había disciplina porque el mismo Dios Jesucristo guardaba el sábado. Cuando entraba a la sinagoga de los escribas, de los sacerdotes, cuando entraba a la sinagoga y leía en la Torá. O sea, él guardaba también el sábado. Siendo el Dios vivo en la tierra, guardaba el sábado. Y su madre, respetuosa de su hijo, guardó el sábado. Por eso es que ese día no lo ungieron al Señor, porque tenían por costumbre de traer las hierbas aromáticas para ungirlo, para así después sepultarlo. Pero ella respetó que era el día sábado y dejó su hijo amado sin las hierbas aromáticas para envolverlo, esperando al día siguiente para ir, para ponerle las hierbas aromáticas. Y eso, hermanos, es lo que tenemos que entender. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, las vísperas del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró, dice, osadamente a Pilato, y pidiendo el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, dice. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Miren, y dice, he informado por el centurión, dio el cuerpo a José. O sea, tenía que enterarse si había muerto. Dice que en aquel tiempo a los reos crucificados con un palo o con un arma le rompían las piernas para que muriesen. ¿Por qué le rompían las piernas? Porque creían que se iban a soltar y que se iban a escapar. Entonces, ellos cuando vinieron, habían roto las piernas de los reos que estaban crucificados al lado, del ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? Cuando vinieron a romperle las piernas al Señor, ya él había expirado. O sea que no le rompieron las piernas a vuestro Dios. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Les hago para que entiendan, ¿no? Dice así, dice, he informado por el centurión y dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde lo ponían. Y miraba dónde lo ponían. ¿No? Muy bien. Ahora, hemos escudriñado la palabra de Dios que nos habla lo que fue, que nos ha hablado, lo que fue en el principio y lo que fue
como el Hijo del Hombre aquí en la tierra, ya que vino. Entonces ahora, hermanos, vamos a saber qué nos dice para entender mejor la palabra de vuestro Dios. Ahí, para la próxima, seguimos. Vamos a San Mateo, al capítulo 27 y el versículo 1 y 2, para que así podamos entender las palabras que nos habla vuestro Dios, nuestro Creador, el Padre Eterno. 27, San Mateo. En el capítulo 27 y el versículo 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. En el versículo 2, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Porque él era ¿qué? ¿Qué era en aquellos tiempos? ¿Quién gobernaba ahí en Jerusalén? ¿Quién estaban gobernando? Estaban gobernando ya los romanos, hermanos. Ya gobernaban los romanos. Por eso es que los reyes, el Poncio Pilato, ¿no? Para que entendamos aquí la palabra de vuestro Dios. ¿Muy bien? Vamos ahora a San Mateo en el capítulo 11 y el versículo 14. Dice así, la palabra de Dios. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Miren lo que dijo. Si queréis recibirle, dijo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Y quién vino primero antes de nuestro Señor Jesucristo? Claro, ese es el Elías que vino preparando el camino, que dijo, arrepentaos. Yo bautizo con agua, el que viene bautiza con el Espíritu Santo y fuego, dijo Elías. Y él bautizaba en el río Jordán, para que entendamos. Pero ¿qué dijeron ellos? A Elías llama, dijeron, ¿no es cierto? Ah, muy bien. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Sigue hablándonos. Nos dice, vamos a San Lucas, en el capítulo 23. San Lucas, para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios. Capítulo 23 y versículo 1 y 5. 1 y 5. Dice así. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos. Y en el versículo 5, pero ellos, dice, porfiaban diciendo, dice, alborotando al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Miren lo que digo. Pero ellos, dice, porfiaban diciendo, alborotando al pueblo y enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Alborotando hasta aquí. ¿Y qué dice la palabra hasta aquí? Hasta ahora. Porque están alborotando al pueblo con una doctrina falsa. Hasta ahora. ¿Y no lo están alborotando, hermanos? ¿No lo oyen? ¿No lo ven? Sí, ¿no es cierto? No tenemos que estar ciegos ni tanto con zorros. Hasta aquí, dice. Muy bien. Dice así. Vamos a San Juan al capítulo 18. Capítulo 18 y el versículo 28 y 38. 28 y 38. Miren lo que dice la palabra de Dios. 28. Llevaron a Jesús, dice, de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, o sea, toda la noche lo tuvieron al Señor en el juicio. Toda la noche de los escribas, a Pilatos,
Y así, toda la noche. Por eso dice aquí, así dice. Y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos, dice, no entraron al pretorio para no, dice, contaminarse, así poder comer la Pascua. Mira lo que hicieron, para no contaminarse, dijeron, para así todavía comer la Pascua. Fíjense todavía lo que hicieron. Y en el versículo 38, ¿qué dijo? A ver, vamos a ver, ¿qué dijo San Juan? Dije, ¿no? Capítulo 18 y versículo 28 es. Versículo 28 y 38. Versículo 28 y 38. Den la vuelta a la página. 38. Y le dijeron así. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿A quién les dijo que no hallaba ningún delito? Les dijo a la muchedumbre, que gritaba, crucifícalo y larga a Barrabás. Él sabía que era inocente Pilato, sabía que era inocente porque la esposa de Pilato sabía que era el santo, era inocente. Vamos nuevamente a San Mateo, al capítulo 27, versículo 15 y 31. Al versículo 27, busquemos a San Mateo, hermanos, 27. Y los versículos 15 y 31. 15 y 31. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Estamos bien para que entendamos mejor la palabra de Dios que nos habla. Y en el versículo 31, dice así la palabra de Dios. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, para que entendamos mejor la palabra de vuestro Dios. Vamos ahora nuevamente a San Lucas, al capítulo 23, el versículo 13 y 25. Al capítulo 23 de San Lucas. San Lucas, capítulo 23 y el versículo 13 y 25. 13 y 25 dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Miren lo que hicieron. Y en el versículo 25, den la vuelta a la página, 25 dice, y le soltó aquel que había huido y echado en la cárcel por decisión, dice, por sedición. Miren, le dice, y le soltó, ¿a quién le soltó? A Barrabás, al ladrón, a Barrabás, dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, o sea, era ladrón y era, ¿qué era? Homicidio. ¿Qué es la palabra homicidio? Que mata, ¿no es cierto? Ya, por eso dice, y homicidio, a quien había pedido dice, a quien habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Miren lo que hicieron. Salvaron al criminal y al inocente corderito lo entregaron por los pecados del mundo entero, hermanos. Para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Vamos a San Juan, al capítulo 18 y versículo 38. Dice, y el versículo 38, al versículo 38, dice la palabra de Dios. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él, dice, ningún delito, le dijo el Señor. Y en San Juan, en el capítulo 19 y el versículo 16, 19 y el versículo 16, ¿qué le dijo? Versículo 16, ¿qué le dice? Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado y tomaron pues a Jesús
y le llevaron. Al capítulo 27 en San Mateo, para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios y no nos olvidemos de lo que nos habla vuestro Dios. Al capítulo 27 y al versículo 32 y 56. 32 y 56. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando salían, hallaron a un hombre, dice, de Cirene, que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Dice así. Y en el versículo 56, volteen la página, al versículo 56, volteen la página, dice así la palabra de Dios, dice así: entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estos son los que estaban allí, hermanos. Vamos a San Lucas en el capítulo 23, detrásito, 23, San Lucas 23. Vamos a San Lucas 23. Juan de Cirene, que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Miren lo que hicieron. Y vamos al versículo 49. Al versículo 49, busquemos 49. Dice la palabra de Dios así: pero todos sus conocidos, dice, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, todos los que le han seguido de Jesús estaban de lejos mirándole. Así como Pedro, que estaba de lejos mirándole, y cuando le preguntaron, le dijeron, ¿tú también estuviste con él? Ah, no, dijo, yo no estuve. ¿Lo negó o no lo negó? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces lo negó. Aquí también por eso dice, las mujeres estaban de lejos mirándole todo lo que le hacía al Señor. De lejos. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería que le estarían de lejos mirándole? ¿Tendrían miedo? ¿O no entendieron? ¿O entendieron? Y también tenían miedo, ¿no es cierto? Estaban de lejos porque estaban mirando todo lo que estaban haciendo. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con su maestro. Con su maestro. Muy bien. Vamos ahora a San Juan, al capítulo 19 y versículos 17 y 30. 19. Vamos a San Juan nuevamente. A San Juan 19. Busquemos para que así podamos entender las palabras de vuestro Dios. 19, el capítulo, y el versículo 17 y 30. 17 y 30. Dice así la palabra de Dios. Dice, y él cargó su cruz y salió al lugar llamado de la calavera. Y dice, en hebreo, Gólgota. Y en hebreo, Gólgota. ¿Y qué dice en el versículo 30? Busquemos el versículo 30. ¿Qué dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó ¿qué? Su espíritu ¿a quién? Al Padre Celestial, a Dios, a su Padre. Muy bien.